Gracias. Buenos días. Buen día, diputado Jorge Ábalos, Hugo Ramírez, Bachi Núñez. Y no sé dónde se fue el senador Afara. Bueno, yo lo que voy a hacer es repetir un poco las denuncias y le trajimos acá, presidente y miembros. En el bibliorato está toda la parte, está la denuncia por escrito, hay nuevos elementos, vamos a decir, y también en el Drive, que también le vamos a dejar, es decir, en medio digital y en medio está bastante ordenadito en el sentido de las denuncias que fuimos haciendo, acá sobre todo para los diputados que tal vez no siguieron, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra denuncia? En el caso del señor Marcet, yo creo que todos conocemos una persona vinculada al mundo de la cocaína, una persona que estuvo presa en el Uruguay y estuvo condenada en el Uruguay por tráfico de cocaína en un operativo que cayó con el piloto con el narcopiloto Viveros Cartes. Bueno, los dos cumplieron condena, apenas él sale vamos a decir, de esa condena que ya, y no era la primera, es decir, una persona muy conocida por Uruguay en el marco del tráfico de cocaína, sobre todo vinculado a Bolivia, ¿verdad? Y bueno, ahí él empieza nuevamente y en un momento dado, eso todo está en informe de inteligencia uruguaya, aparentemente lo empiezan a seguir nuevamente y él viene y se instala acá. ¿Cómo llega el señor Marcet? Yo creo que todos conocemos ya a esta altura, llega de la mano del el diputado de Honor Colorado, Erico Galeano, ¿verdad? Y eso está en una conferencia de prensa, los que seguimos el mundo del deporte sabemos, él es presentado en Deportivo Capiatá, ¿verdad? Cuando se produce toda esta cuestión con Marcet, la comisión directiva del Deportivo Capiatá, del Sport Capiatá, para deslindar responsabilidades, dice que este señor nunca había jugado en el club y que su papel era solamente, y que la había traído quien es su padrino. Eso pueden pedir en una conferencia de prensa de la parte deportiva, que yo por lo menos seguí en ABC y en Telefuturo, ¿verdad? Del Sport Colombia, del Sport Capiatá o Deportivo Capiatá, donde ellos dicen que el único papel que él tenía ahí fue que la persona que mantiene, y esto no, yo no digo que esté bien o mal, la persona que mantiene el club, el señor Erico Galeano, los había presentado a ellos como un jugador, pero que él nunca tuvo ninguna cuestión, pero que sí estuvo vinculado, fue traído y estuvo vinculado al Deportivo. Esa investigación nosotros no sabemos. Lo cierto es que este señor viene a Paraguay, ¿verdad? Acá desarrolla todo un esquema criminal donde la propia fiscalía, vamos a decir, lo identifica a él y el comando tripartito, ¿verdad? Y todos los organismos de seguridad, por llamarlo de una manera, lo identifican a él como el líder, ¿verdad? Del esquema. De hecho, el operativo inicial, que luego se deriva posteriormente a ultranza, no es anterior. Anterior, este es el operativo del comando tripartito y se llama ESMAR, por las siglas de Sebastián Marcet. No queda pues ninguna duda de quién era el objetivo, ¿verdad? Si el operativo se llama ESMAR, Sebastián Marcet, queda muy claro que para todos ellos, para el comando tripartito, el objetivo era el señor Sebastián Marcet Cabrera, de nacionalidad uruguaya. Dentro del esquema hecho por el comando tripartito, ¿verdad?, aparecen las siguientes personas: Lindomar Reyes Furtado del PCC, ¿verdad? Voy a citar y así para hacer un resumen. El señor Marcet se fuga, el líder, el objetivo del operativo se fuga, luego de un año de seguimiento. El señor Schwarzman lo matan, ¿verdad? El señor Lindomar Reyes Furtado, todos sabemos y todos vimos cómo se fugó, ¿verdad?, en el Paraná Country Club. Alberto Couve, que es el único detenido. Está el otro que se llama Alberto Vidal González. Los hermanos Ferreira, conocidos sobre todo el pastor y el hermano, conocido como Tío Rico, ¿verdad? Y el señor Ezequiel Santoro. Bueno, a Ezequiel Santoro Vasallo, que nosotros no tenemos ninguna confusión como creen los fiscales. ¿Y por qué me refiero a esto en concreto? Porque todas estas personas se fugaron, salvo Couve, ¿verdad? El señor Schwarman lo matan, y existen dos Ezequiel Santoro, padre e hijo. Ezequiel Santoro da Silva,
que es el padre, Ezequiel Santoro Vasallo, que es el hijo. Ezequiel Santoro Vasallo, Ezequiel Santoro hijo, aparece dentro del esquema criminal. Esta persona, ustedes se fijan ahora en sus antecedentes, no está ni siquiera imputado, ni siquiera está imputado. Y él es una persona, la última foto de Ezequiel Santoro, hijo, en el caso del operativo Marcet, es con el señor Couve y con el señor Marcet días antes de que desaparezca el señor Marcet, o sea que se fugue. Yo creo que más explícito, ¿por qué? Porque el señor Ezequiel Santoro, padre e hijo, tienen una agencia de turismo de fachada, porque se cerró por Senatur esa agencia, de fachada en Ciudad del Este, ¿verdad? Ellos están vinculados otra vez al avión iraní, pero lo concreto, ¿verdad? Y lo grave acá es que en todo el seguimiento, aparte él se dedica al cambio de cheques, etcétera, en Ciudad del Este, esto está acá, ¿verdad? Sobre todo esto es para los diputados, porque yo creo que estoy haciendo un resumen de lo que ya expuse, ¿verdad?, en el Senado, acá está todos los datos de quién es Marcet, ¿verdad?, de cómo se hizo todo el seguimiento, etcétera, etcétera, desde el 2021. Desde el 2021, ellos tomaron conocimiento, el comando tripartito en sí, el 11 de mayo del 2021. Al final toda esta gente se fuga, ¿verdad? Acá que nosotros consideramos que existe una inacción, probablemente omisión o inacción o complicidad de mucha gente, pero el director de la investigación por ley es el fiscal. Y esta causa estaba dirigida por Lorenzo Lescano, ¿verdad? Y esa es la denuncia que nosotros por lo menos pretendemos hacer y hacemos acá por lo menos ante la comisión, y ustedes van a poder ver los datos y van a poder evaluar realmente, van a ver las fechas en que Marcet empezó a desarrollar todo este esquema, ¿verdad? Casi durante un año veían que, lo estaban siguiendo, veían con quién se reunía, veían las actividades que realizaba, y incluso, eso sí le voy a dejar, presidente y miembros, está en el drive el informe de inteligencia. Eso sí le voy a dejar en un drive, porque si ustedes no les voy a dejar por escrito, ustedes van a evaluar, ¿verdad? Este es un informe de inteligencia que es público prácticamente, el operativo SMART. Hay otro donde están las transcripciones de conversaciones, donde se hicieron escuchas, ¿verdad? Y está la transcripción de conversaciones, donde incluso en una de las escuchas uno puede tranquilamente casi inferir, o por lo menos ver quién es la persona o el grupo o quién ordenó la muerte de Schwarzman. Eso está en la carpeta que le vamos a dejar, porque hay varias escuchas ahí, varias escuchas que hizo la Senat y otro grupo ya de fiscales que entran también, ¿ya? Y ese es el operativo a ultranza, el que nosotros conocemos como a ultranza. Ahí hay muchas escuchas donde se ve, por ejemplo, a Santoro, se escucha a Marcet, al hermano de Marcet, en conversaciones muy amenas con mucha gente conocida. Se escucha a Santoro, que prácticamente estaba organizando la fuga de Marcet. Yo creo que esa es. Y como ahí también hay escuchas de personas que nosotros desconocemos, entonces estamos protegiendo, porque también pudieron haber caído, ¿verdad?, en conversaciones, y no sabemos si estas personas están imputadas, están investigadas, si tienen algo que ver. Por eso no estoy exponiendo y por eso nunca expuse ante el Senado, ¿verdad? Nosotros tenemos eso porque esto fue publicado en extractos de esas escuchas en el diario La Nación, ¿verdad? O sea, tienen los medios de prensa, que yo creo que a mí por lo menos me facilitó, uno de ellos, que están siendo prudentes justamente porque no sabemos qué parte. Yo creo que ustedes tal vez puedan eso también ser prudentes, ¿verdad?, y extraer la parte que corresponde, ¿verdad?, qué parte es la que, porque hay conversaciones con mucha gente que de repente uno puede estar en la conversación con una persona investigada y eso no significa nada, y entonces nosotros no estamos exponiendo a nadie que no esté, ¿verdad?, directamente ya por lo menos dentro de la investigación. Ese es otro capítulo que tiene como 4 carpetas más o menos, ¿verdad, Diana? Tiene como 4 carpetas que son, la mayoría son, realmente hay fotos, es una investigación de inteligencia muy buena, ¿verdad?, que
sobre todo tiene las escuchas, que ahí permite ver el desarrollo del esquema criminal, la vinculación, permite ver incluso probablemente quién se jacta del asesinato de Schwarzman, a ese extremo llega esa investigación. Todo esto está en fiscalía y sin embargo no hay ningún avance. Cuando lo matan a Schwarzman, ¿qué dice la fiscal Liliana Alcaraz? No lo podemos vincular a Schwarzman con el crimen organizado, dice. Pero como si Schwarzman está acá en la primera línea del clan Marcel un año antes que lo maten. Y a mí no me importa que sea una persona investigada, imputada o incluso metida en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero. Al señor Schwarzman lo mataron a 6 cuadras de mi casa. Nadie merece morir como murió el señor Schwarzman, nadie, por más delincuente que sea. Y en esa carpeta está aparentemente hasta quien ordenó y sin embargo no hay ningún avance en la investigación de un crimen de una persona que está dentro de esquema, pero al final de cuentas es un ser humano, ¿verdad? Así que, y bueno, esta es la parte del operativo que en este momento no se sabe qué pasó. Hoy vi que ayer la Fiscalía está pidiendo cooperación, dice, a la Fiscalía colombiana. Bueno, me parece espectacular que pida cooperación. Casi un año y medio o casi 2 años después va a pedir cooperación con respecto a quién es Marcet. Yo creo que el Uruguay y Bolivia le van a dar, esta carpeta va a ser poco. Marcet es un conocido narco vinculado a la cocaína que vino y se paseó por Asunción. Realmente hizo negocios y fue una cosa increíble todo lo que ocurrió hasta que se fuga. Eso es con respecto a esto, ¿verdad? Con respecto al avión, estoy haciendo rápido porque nosotros tenemos una sesión, aclaro, ¿verdad? Una sesión del Senado y sobre todo estoy dejando todo acá si es que quieren, para no, ¿verdad? Con respecto al avión, el famoso avión iraní, venezolano, etcétera, etcétera. En primer lugar, aclarar, voy a tener acá un ratito, porque después les voy a completar con dos. ¿Cuál es nuestra? Voy a leer acá. De acuerdo al manifiesto del vuelo correspondiente a la empresa de transporte de Aerocargo del Sur, Entrasur, y el vuelo realizado por la nave Boeing, el operador de vuelo para tal menester corresponde a la empresa Mike Air Service, que sería la firma representante del transporte aéreo. El propietario de la misma informó que fue contactado por una empresa de Aruba denominado General Air Service. Los claros vínculos de esta operación con el presidente Horacio Cartes fueron confirmados. ¿Quién es que dijo que le contrata Tabesa? El dueño de Entrasur, Entrasur con Viasa. Él dice en declaraciones de prensa quien lo contrata es Tabesa. Que hasta este momento no se sabe quién contrató el avión carguero, que es sumamente importante porque el avión está en la lista del aeroterrorismo. Entonces es importante saber quién tiene vínculos y quién puede llegar a tener vínculos, ¿verdad? A través de Conviasa. O sea, está sancionado. Podemos discutir que es terrorismo para los Estados Unidos también, si queremos acá 4 horas, pero creo que no es eso motivo. De hecho, cuando sancionan, como nosotros le preguntamos en mesa directiva, y usted estuvo presidente, cuando tienen una sanción por los Estados Unidos, tienen una sanción para el mundo, por lo menos para el mundo occidental. Podemos discutir o no si esa sanción es justa o no, ¿verdad? En otro ambiente político, ideológico, pero tiene una sanción la línea aérea Conviasa, ¿verdad? Entrasur, iraní, venezolana, etcétera, etcétera, ¿verdad? El mencionado propietario manifestó, el dueño, el gerente, el que se presenta como gerente de Entrasur, manifestó haber prestado el servicio de despacho aéreo, incluido transporte y alojamiento. Para tal menester utilizó los servicios de una empresa de turismo de Ciudad del Este, denominada Mawasi, propiedad de un ciudadano de nacionalidad uruguaya de nombre Ezequiel Santoro da Silva, que es Ezequiel Santoro padre, para el transporte y alojamiento de la tripulación de la nave, quien se encargó del traslado de los mismos al referido hotel. Y acá viene otra vez la vinculación. Ezequiel Santoro, el comando tripartito, lo identifica como parte del esquema liberado por Marcet y solicitan al fiscal Lorenzo Lescano que requiera informes al Hotel Drexler respecto a los movimientos de Santoro en ese hotel,
como producto de una investigación que lo vincula con el narcotráfico y el lavado. La cronología es la siguiente. El 4 de mayo del 2021 se remite el informe del comando tripartito, eso ya he hablado, y a través suyo al agente fiscal de lucha contra el crimen organizado, Lorenzo Lescano. 4 de mayo del 2021, imagínense. Un pedido de informe e investigación supuestamente de la policía uruguaya sobre personas vinculadas a una red de narcotráfico que remitía cocaína desde Sudamérica a Europa. Ese informe está firmado por el subcomisario Fernando Ruiz Díaz, que ustedes saben que él sufrió un atentado. Aclaro que yo cuando dije el nombre del subcomisario Fernando Ruiz Díaz, quien se salvó de milagro, que es el que firma los informes del comando tripartito, me aseguré que tanto él como su familia estén protegidos. Ellos están bajo protección estricta del Estado, ¿verdad? Y me consta que realmente lo están, porque él luego del atentado siguió por haber firmado este informe que está en manos de la Fiscalía, forma parte de un equipo del jefe del comando tripartito para esta investigación. Y ustedes saben que él se salvó de milagro, un atentado en Juan León Mallorquín. Realmente de milagro, pero él está protegido. Él y su familia están protegidos, porque si no yo no estaría hablando en público de esta persona, ¿verdad? El 11 de mayo, el segundo informe del subcomisario, que la verdad que yo no lo conozco, pero realmente cumplió su papel, este policía, él y su equipo, reitero, del comando tripartito, remitió otro informe al Lescano en el cual ya se relataban los informes y los avances de la investigación y ponen quiénes son los implicados como líderes. Y ahí se menciona a Marcet, a Schwarzman, a Santoro y a Kobe, identificados en ese orden, 11 de mayo del 2021. En ese informe se implica a Mauricio Schwarzman en el esquema de narcotráfico, al igual que todos los otros. Kobe, el propio Marcet, el clan Infran, todos prófugos, ¿verdad? Así como Lindomar, del primer comando capital. También se identifica como compradores de empresas ya constituidas y con RUT activo para lavar dinero. Estos informes todos se encuentran en la unidad del fiscal Lorenzo Lescano. Sin embargo, la institución que llevó a cabo el operativo al final fue la Senat y en la realidad fue Europol con DEA. En la realidad fue Europol con DEA. Ultranza fue Europol con DEA, impulsado, porque se les estaba filtrando la información y acá yo quiero aclarar y dejar constancia de algo. Los fiscales dicen que se filtra información, ¿verdad? No identifican quién filtra y quiénes son por ley los directores de la investigación. Es el Ministerio Público. Yo creo que los fiscales tienen la obligación porque ellos dicen se filtró información y por eso se fugó Marcet, por eso se fugaron los hermanos. Ah, bueno, si vos sos director de una investigación, tenés la obligación, quiere decir que tenés agentes infieles, que puede ser dentro de la policía, dentro de la fiscalía, dentro de la Senat, dentro del comando tripartito, dentro de cualquier parte, tenés la obligación, y esa es una omisión, tenés la obligación de investigar por todos los medios disponibles que los fiscales lo tienen, desde escucha hasta allanamiento, hasta identificar a la gente infiel, a los agentes infieles dentro del Estado paraguayo. Eso no lo puede hacer nadie, ningún otro organismo, ellos lo pueden hacer. Y sin embargo dicen, se filtra información y no investigan. Grave omisión, dicho por ellos mismos. Finalmente, el caso está congelado. El mayor operativo que tuvo el Paraguay, según dicho por ellos mismos, revela una estructura narco y de lavado de dinero, ¿verdad? Y está totalmente congelado. No voy a repetir toda la parte ya que conocen sobre Reyes Furtado, etcétera, etcétera, porque me gustaría, no sé si me van a hacer preguntas acá, porque estas son así las dos cosas así. Sobre el avión iraní venezolano, ¿qué más hay, verdad? Esta parte de la factura que ya tendrán que dilucidar, yo no soy experta en el tema, así que no me voy a referir ahora. ¿Qué dijeron? Y acá sí, sobre todo para los diputados y tal vez para el senador Asfara, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue nuestra insistencia desde el inicio? Para nosotros todos deben estar investigados, ¿verdad? Tiene que estar investigado DINAC, tiene que estar investigado aduana desde el día 1, por lo menos yo insistí en la plenaria y en mesa directiva del Senado. Todos tienen que estar investigados. No es una cuestión que tiene que estar investigado solamente la persona que contrató el avión y esto o aquello. Tiene que estar investigado por una cuestión de defensa de la soberanía
Migraciones, DINAC, Aeropuertos de Ciudad del Este, ¿quién era el otro también que está ahí metido? Migraciones, DINAC, Aeropuertos de Ciudad del Este y aduanas, ¿verdad? Sí, y mira, o sea, todo el grupo que tiene que ver con la entrada y con la salida de personas o de mercaderías, tiene que estar investigado. Y que es lo que nosotros dijimos desde un inicio, y deslindar las responsabilidades de la entrada de este avión. Yo creo que todos escuchamos, por lo menos en mesa directiva, ellos lo han repetido públicamente y habría que corregir eso, ¿verdad? Aparentemente uno cuando mete en la base de datos no aparece en un inicio de DINAC, de aduanas, o sea, perdón, de DINAC no aparece quiénes son las empresas que tienen sanción. Ellos dicen, y acá ellos culpan esto a un error del punto focal, ¿verdad? Ellos tienen supuestamente unas personas que hacen de punto focal en cada institución. Ellos culpan de esto a la persona que, punto focal, ¿verdad?, que tenía que haber informado a CEPRINTE y a la Secretaría de Inteligencia. Eso es lo que han manifestado en 2 ocasiones en mesa directiva, que hubo una falla de comunicación porque aparentemente esa información, que yo la verdad que desconozco, ellos dicen que se maneja a nivel de CEPRINTE, que es nuestra Secretaría de Antiterrorismo, y la Secretaría de Inteligencia, que no cualquiera puede acceder a ese tipo y que por eso en las entradas del país existen puntos focales que puedan pasar la información, ¿verdad? Cuando ven que tal avión, qué sé yo, si no tiene las características así, es un avión que no es una aerolínea comercial, tienen que pasar ellos a CEPRINTE y a la Secretaría de Inteligencia para que revisen en un listado que no es de acceso de otras autoridades, más que las de inteligencia, ¿verdad? Ellos le culpan ahí a que hubo una falta de coordinación del punto focal del Ejecutivo, ¿verdad? Y más allá de eso, bueno, la vinculación con, por lo menos nosotros, ¿verdad?, el comprador, el vendedor y el consignatario son las mismas personas, Horacio Cartes y Sara Cartes. Tabesa, Tabaco Free, Tabaco USA, como quieran llamar, son la misma, pertenecen a la misma persona, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Un ratito. Así. Me falta esto último nomás que les quería agregar y les voy a dejar acá porque esto a mí me parece ya muy grave, que tiene que ver con lavado de activos. Eso tiene que ver con el avión iraní. Y ahora me voy a referir a un último punto que pensaba presentar ya el jueves, pero me parece más importante que ustedes investiguen, le vamos a dejar acá. Tiene que ver con otro tema, ¿verdad? Conforme al acta, en julio del 2021, hay un acta de imputación firmado por Fiscalía en la Comisión de Hechos Punibles de Lavado de Activos y Asociación Criminal. Fueron imputados los 3 socios fundadores de la empresa Alfacom. Esto no tiene nada que ver con el grupo, con todo lo que estábamos hablando antes. Ubicada en Pedro Juan Caballero, registrada en la SET bajo el rubro Comercio al por menor de vehículos de automotores nuevos, comercio de partes usadas y actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios. Los imputados fueron Alfredo Galvalicis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Galvalicis y Priscila Ramona Zárate. Según el acta, la empresa Alfacom tuvo un aumento de capital de 6.000 millones de guaraníes en 2013, cuando era de 300 millones. Bueno, esto, reitero, es una empresa que supuestamente se dedica al comercio al por menor de vehículos de automotores nuevos y de partes. Atribuyen a los imputados la realización de transacciones utilizando la sociedad para simular el origen del capital proveniente del narcotráfico de varias organizaciones criminales. Cuando le lean los otros nombres se van a dar cuenta por qué me estoy refiriendo a este caso en específico. Adquirían vehículos de alta gama por medio de prestanombres, intermediación como compradores de vehículos entre los años 2016 y 2020. Suscribieron contratos de compra-venta entre Alfacom y los miembros de organizaciones criminales. Luego, Alfacom volvía a readquirir los mismos vehículos para un precio inferior. Las organizaciones criminales vinculadas a estas transacciones, según consta en acta de imputación que le estamos dejando acá: Clan García Morínigo, Operación Status,
con apoyo de Brasil, respecto a esquema de lavado y narcotráfico vinculado a la Casa de Cambio Zafra, ubicada en Bellavista Norte, la cual operaba con el Banco Vasa para operaciones de cambio conocidas como boleteo. Cornelio Mitu, o Mitú, capo de Villaú, vinculado a Cabeza Branca. Ederson Salinas Benítez, alias Eriguazú, colaborador, ustedes saben, de Minotauro, y vinculado a la muerte del periodista Leo Vera. Privado de libertad en Brasil al momento de la imputación, según la Fiscalía, 2021, julio del 2021, pero el mismo había sido liberado el 11 de marzo del 2020. En realidad, Eriguazú fue detenido en Paraguay en marzo del 2021 y estuvo privado de su libertad del 16 al 30 de marzo, únicamente por 4 días. Por 4 días. Luego de un atentado en el que fue víctima, pero en el procedimiento se encuentran armas y por ello estuvo detenido por ese corto tiempo, por orden de la jueza Sadi López. La jueza Sadi López cuenta con llamativos vínculos. Es la hermana de la abogada Liz López, quien firmó el acta de retiro del arma de la sede de la Fiscalía, con lo cual fue ejecutado el intendente de Pedro Juan Caballero, cuando representaba a la señora Mirta Raquel López, viuda de Fernando alias Lecano. El exfiscal Álvaro Rojas añadió que Mirta fue la que retiró el arma. Acá esto le voy a dejar porque si no les voy a confundir. ¿Quiénes más están vinculados? Sergio de Arrúa Quintiliano Neto, alias Minotauro, líder del PCC. Elton Rumich, alias Galán, quien pasó a ser jefe de la mafia del narcotráfico luego de la muerte de Rafat. Levi Adriano Felicio, también PCC. Antonio Joaquín Damota, vinculado a Darío Messer. Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Blanca. Todos los citados tienen causas por narcotráfico en Paraguay, en algunos casos y en Brasil. Sin embargo, hay dos que extrañamente, ustedes pueden buscar en cualquier base de datos y van a encontrar que no tienen ningún antecedente. Y que hay gente que dice que cuando uno habla de esto, uno puede llegar a tener algún atentado. Se llama Marcel Martins Silva. Marcel Martín Silva, representante del Grupo Cristo Rey, Arnaldo Jeremías Martins, alias Playero, que es el hijo del anterior. Ambos vinculados a Jarvis Pavao, según el acta de imputación. Estas dos personas, uno busca en la base de datos y no tienen ni antecedentes. Están vinculados a Jarvis. Se supone que son los sucesores de Jarvis en este momento. Libres, absolutamente libres. En esta feroz causa de lavado vinculado a los principales grupos criminales que operan en la frontera, recientemente el Ministerio Público, el fiscal Andrés Arriola, requirió el sobreseimiento provisional de los imputados. El juez dio trámite de oposición y el fiscal adjunto, Marcos Alcaraz, ratificó el requerimiento. El mismo fiscal fue quien había quemado una avioneta en una estancia de Chaco, propiedad de Jarvis Pavao, sin autorización de la jueza, y la propia corte había pedido su enjuiciamiento, pero que el GEN lo salvó archivando la causa, alegando que a pesar de la destrucción de las evidencias por parte del fiscal Marcos Alcaraz, la causa igual continuó su curso. El sobreseimiento profesional es un stand-by, debido en esta forma a levantarse todas las medidas cautelares, estoy hablando ahora de lo anterior, que pesan sobre estos imputados y los bienes incautados. Hace poco vimos una foto, 50 vehículos de alta gama que se tuvieron que devolver a este clan. El fiscal es Marcos Alcaraz, perdón, el adjunto, es Lorena Ledesma. Bueno, entonces, ahí ya pueden ver este caso que yo les pido que investiguen si es que les da el tiempo. ¿Quiénes son Arnaldo y Marcel Martín Silva? Y yo creo que todos nos acordamos la muerte de un niño de 5 años en Asunción. ¿Se acuerdan? Cerca del Shopping del Sol, creo, ¿verdad? Durante un atentado a William Jiménez Bernal, que era el padre del niño, en el barrio Madame Lynch. Estoy ya terminando porque sé que son muchos datos, pero le estamos dejando todo para que... Está todo documentado, sí. El vehículo acribillado figura a nombre de la empresa del Grupo Cristo Rey, cuyo representante es Marcel Martins. Marcel Martín Silva fue blanco de 2 atentados. Imagínense, esta persona que no tiene ningún antecedente, que prácticamente
es una increíble. Tiene 2 atentados en el 2017. Su estancia había sido detenidos miembros del PCC. La finca era propiedad de Clemencio Gringo González, el narco más buscado del país entre el 2016 y el 2017. Y esta persona no tiene ningún antecedente. La casa de William Jiménez había sido allanada 2 meses antes en busca de miembros de PCC de armas y drogas. Arnaldo Martins, hijo de Marcel, fue víctima de un atentado también frente a su domicilio en Asunción en 2019. En las noticias publicadas aparece como un personaje vinculado a Jarvis Pagado con antecedentes por tentativa de homicidio y por doble homicidio. En el 2012, Arnaldo Martins ya había sido detenido. Su abogado era la señora Laura Casuso, la misma abogada de Jarvis. En la causa en la cual se investiga el atentado del cual fue víctima, su abogada es Lilian Corbalán, que es la sucesora de Laura Casuso. Y yo creo que lo que quiero dar a entender es que estos vínculos, cuando ustedes investiguen y lean, se deben interiorizar más, pues con la inacción u omisión están siendo funcionales a lavadores de dinero y están protegiendo a sicarios y a narcotraficantes. Reitero, estas 2 personas con todos estos antecedentes, uno mira en la base de datos y aparece sin antecedentes penales, sin antecedentes judiciales, sin antecedentes policiales, ¿verdad? A pesar de estar imputados, buscados, en un momento dado fueron los más buscados y en este momento vos mirás su ficha y aparentemente alguien hace limpiarle la ficha. Dicen que, y nosotros le ponemos, no estoy dando el nombre de la persona, esta persona es cuñada. Uno de ellos es cuñado de uno de los fiscales especializados. Está en la carpeta para que ustedes, no voy a decir el nombre para que ustedes puedan verificar. Uno de estos narcos de peso pesado es cuñado de uno de los fiscales de la unidad especializada. Casado en segundas nupcias, como ya no tuve tiempo de ver si él continúa siendo cuñado en la realidad, por eso no estoy diciendo el nombre. Bueno, y eso es todo, creo que es demasiada información, le estamos dejando en la carpeta y le estamos dejando y puedo seguir, ¿verdad? Pero hasta acá nomás, porque está todo en la carpeta, presidente, y estamos a disposición, si es que luego de leer ustedes necesitan, y le estamos haciendo también resumen para cada uno de los miembros, para que puedan tener más claro, así como un esquema y como diagrama. Gracias. Una pregunta, decir, esta filtración de Araí 2, ¿eso tiene vinculación con las fugas de estas personas a quienes estuviste haciendo referencia? Y lo segundo es, ¿hay algo entre los documentos de los vínculos financieros de estas personas? Bueno, cuando uno lee el informe SIU, de inteligencia, que es Araí, ¿verdad? Uno se da cuenta que ahí ellos están preparando la fuga. Es decir, ¿cómo puede ser si vos estás escuchando, si tenés escucha, estás escuchando que están planeando que van a fugarse? Hasta dicen del aeropuerto y la hora que van a salir. ¿Por qué no interrumpieron ellos? ¿Por qué la fiscalía no ordenó la detención inmediata? Por eso es importante que escuchen las transcripciones de las escuchas, ¿verdad? Y tomen la parte que les parece importante y se les llame, porque ahí aparece. Cuando alguien escucha algo, ¿verdad? Aparece una referencia y esa referencia yo creo que solamente la Senat o las fiscalías saben. Aparece caso, número tanto, y esa es la persona que escuchó esa conversación. Entonces uno puede identificar efectivamente, no es que alguien inventa o transcribe una conversación así nomás, uno verifica si esa persona puede o no. Y aclaro también acá, porque lo escuché al senador Riera, en la realidad el equipo que está en la Senat, el equipo de escucha, porque esa es una cuestión que en el mundo es muy controlado, ¿verdad? El equipo de escucha que solamente se puede hacer por orden judicial, etcétera, etcétera. Incluso en tiempos pasados el Ministerio del Interior quiso adquirir un equipo de escucha. Y en la realidad nosotros, eso tienen que averiguar con Senat, con el Ministerio del Interior y con nuestra gente. El país puede tener 1 o 2 equipos de escucha a nivel nacional. No es que cada unidad puede tener equipos de escucha. No puede ocurrir eso. Incluso para conectarse en el caso del EPP, el Ministerio del Interior tiene que pedir autorización a la Senat
¿verdad? Y se comparte información. No es que la policía puede tener un equipo de escucha, los militares pueden tener otro, todos pueden tener equipos de escucha. Así no se maneja un Estado. Uno define quién va a tener el equipo de escucha y para el Estado paraguayo, por lo menos hasta ahora, es la Secretaría Antidrogas y los demás pueden usar con autorización de juez identificando la causa. Me preguntaste si está en esa investigación que yo le llamo que es operación sensible, está ahí y uno puede ver más o menos lo que está ocurriendo para que todo esto se fuguen. Y la segunda pregunta era vínculos financieros. Y yo, sí, bueno, acá nosotros le estamos dejando toda la parte de los vínculos financieros de grupos empresariales, ¿verdad? De grupos empresariales. No estoy nomás nombrando porque me parece, yo creo que este tipo ya en este momento me parece importante que la comisión se tome su tiempo, lea, ¿verdad? Bien, porque o si no, ya es casi una cuestión, yo no tengo ningún problema y voy a seguir sosteniendo todo esto que dije, pero a mí me parece que ustedes ahora con tranquilidad, porque o si no se toma casi como una cuestión de farándula, ¿verdad? Está el grupo empresarial contra tal grupo empresarial contra tal grupo, es una cuestión personal o no. Acá están todos los vínculos de grupos empresariales, ¿verdad? De financiamiento, de seguimiento, porque en este caso ustedes me están preguntando exclusivamente, yo vine por la denuncia de inacción de la Fiscalía, ¿verdad? Yo acá no voy a hablar de otras cuestiones que podría hablar, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque esa es mi función acá en la comisión, pero están totalmente identificados.